Señor José Miguel Vivanco, gracias por atender a Noticias Caracol. Al contrario, un placer estar con ustedes. Bueno, tengo en mi poder este informe que presentó usted esta semana aquí en Colombia y que causó mucho revuelo. Quiero arrancar por tal vez lo más llamativo y después entramos en detalle. El título, y voy a mostrarlo, dice: los guerrilleros son la policía. Esta conclusión que es, se le pueden dar todos los calificativos: dramática, le han dicho exagerada, le han dicho irreal, otros dicen durísima. ¿Es de quién? ¿Es de ustedes, de Human Rights Watch, o de quién es? Es de un policía. ¿De un policía en dónde? De un policía de Arauca. Nosotros, para hacer este informe, fuimos al terreno. Claro, pero antes de entrar en ese detalle, es decir, un policía de Arauca, cuando fue su equipo a hacer esa investigación de la que ya vamos a hablar, ¿le dijo eso? Así es. Lo tenemos, grabado y registrado. El policía nos explica, nos dice: mire, nosotros tenemos un control de seguridad de un perímetro, que son algunas manzanas. Más allá, la policía son los guerrilleros. Así de crudo. Ahora sí, señor Vivanco, ¿cómo llegan ustedes a este informe que tiene, ¿cuántas páginas? Casi 70. Casi 70 sí. páginas, y que tiene una cantidad de conclusiones durísimas, digo yo, muy difíciles de entender. Claro, muchos las conocen, pero nadie se atrevía a decirlo con tal crudeza que prácticamente yo leo una frase aparte de la del título: los grupos armados ejercen un feroz control social entre la población civil. ¿Cómo hacen el informe? Mira, viajamos, desde luego, tuvimos que preparar esta misión porque es muy delicada, de alto riesgo, hay mucho peligro, sí. No solo para nosotros, sino también para las personas que vamos a entrevistar. Ah, pues claro, porque se quedan además allá. Evidentemente, sí. Y entonces hay que hacer unas evaluaciones que no son fáciles. Nos tomó 2 meses preparar esta misión, y en el mes de agosto pasado nos dejamos caer y fuimos municipio por municipio. ¿Cuántos municipios fueron? Fuimos a 5 de los 7 municipios de Arauca. Recuerden un par de nombres o 3 de los más importantes. Tame, sí. ¿no? Arauquita, sí. Desde luego Arauca, sí. Saravena, sí. Y me queda uno por ahí que se me escapa. Ok, ¿fueron a esos municipios durante cuánto tiempo? Estuvimos allá un par de semanas, ¿no? Viajando, pero estratégicamente teníamos que diseñar el viaje conforme no solo a las fuentes, ¿no? sí. que íbamos encontrando, sino también a los riesgos en materia de seguridad. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo entran ustedes a una zona donde, pues por lo que la misma gente le dice, los mismos policías, los mismos militares, dicen: no entra la fuerza pública, no hay Estado, no hay autoridad, la autoridad la ejercen los grupos armados, los periodistas tampoco podemos entrar? Es decir, allá es muy difícil llegar para hacer ese tipo de investigaciones. ¿Cómo lograron entrar para acceder a los testimonios de estas personas? Con mucha discreción, con un muy bajo perfil, sí. Y además pudimos antes hacer contactos con autoridades locales, organizaciones. Hay varias organizaciones sí. humanitarias que sí. están en esa región, pero tampoco podíamos exponerlos porque ellos claro. están en el terreno. El trabajo fue, yo diría, de relojería, muy complicado. Quirúrgico. Así es, porque lo que más nos preocupa, insisto, no es solo nuestra seguridad, sino el hecho de que una vez que salgamos de allí, alguna de las personas que se entrevista con nosotros, y entrevistamos a más de 100 personas con distintas responsabilidades, algunas autoridades, otros desde policías hasta jueces, fiscales, CTI, obviamente víctimas. Multiplicar las fuentes y corroborar. El trabajo es de corroboración. ¿Cómo corroboraban? Que por ejemplo el policía dice: mire, aquí la guerrilla es la policía, o reemplaza a la policía. ¿Cómo corroboraban que eso es así? Bueno, una afirmación no es suficiente. Claro. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo por tomar esos hechos y buscar múltiples fuentes. Y ver si se dan algunas coincidencias básicas entre lo que te dice una persona, lo que dice una víctima, lo que dice alguien que ha estado en contacto con estos grupos. ¿Y las coincidencias se daban? Enormes. Por lo que estaba viendo aquí en el informe. Enormes. Casi que las frases eran iguales. Así es. Los datos eran fidedignos. Y un fenómeno increíble. ¿Cuál? El terror que existe en Arauca, pues claro. por parte de tanto autoridades como residentes de la zona, es tal que si están en un sitio privado, cerrado, desde luego nosotros no entrevistamos a nadie en una plaza, en una cafetería, en sitios privados, seguros, tranquilos,
mientras conversaban con nosotros, si había que hacer una referencia a grupos irregulares, al ELN, por ejemplo, Sí. bajaban la voz. Bajaban la voz y casi era un murmullo cuando se referían al ELN. Pánico. O decían pánico, terror, que fueran a ser grabados, que estos grupos supieran que han estado en contacto con nosotros. Ahora sí entremos en materia en los resultados, señor Vivanco. Le repito, hay una frase lapidaria de muchas que he tratado de extraer de este informe y que ustedes presentaron esta semana. El feroz control social. ¿Cómo es lo del control social de los grupos armados en Arauca? Mire, ellos ejercen el control primero sobre la extorsión. Y allí opera tanto el ELN como unas disidencias de la FARC. Y la pobre gente de Arauca tiene que pagarle a los dos grupos. No es que le pague solo a uno, tiene que pagarle a los dos grupos. Ahí no hay aún un conflicto, una tensión, una guerra entre el ELN y las disidencias de la FARC. Actúan en coordinación permanente, tanto en Arauca como en Apure, que es la ciudad, digamos, el departamento del otro lado del río, en territorio venezolano. Sí. Entonces, la extorsión, para poder vivir en esa zona, la cobran los dos grupos. Luego, estos grupos están en constante comunicación con la población civil, Sí. les dejan papelitos, por ejemplo, les distribuyen papelitos que dicen, tiene que reportarse al comandante, porque lo hemos sorprendido haciendo cosas que no están permitidas. Ellos implementan una especie de manual, que era el manual antiguo de la FARC, Sí. ¿no? Es el mismo. Un manual que establece, por ejemplo, toque de queda. Estos grupos guerrilleros, Así es. tanto disidencias como ELN. Así es. Tienen prohibido, en muchas de estas zonas rurales especialmente, que aquellos que conducen motocicletas usen casco, porque han dicho, la instrucción es que ellos quieren saber quién entra y quién va, sale. claro. Y si usan cascos, pueden ser blancos militares. Mire, lo otro, a eso iba yo, imponen sus propias reglas. ¿Cómo es eso de que controlan, según el informe, que no se cometan delitos sexuales, que no haya robos? ¿Cómo es eso? No, esto hay que aclararlo y te agradezco la pregunta. Los delitos sexuales y las atrocidades las cometen ellos. Claro, pero ellos no que otros, no que llegue otro a cometerlas. Ellos tienen licencia para hacer y deshacer. Sí, ellos están involucrados en asesinatos, torturas, son desapariciones, criminales. Violaciones, reclutamiento de menores, es decir, todo lo que te cabe en el Código Penal. Y todos los vejámenes a los que puedan someter Así es. a una población civil Exacto. inerme e indefensa. Exacto, Okay. y en total indefensión. Ahora bien, ellos también se erigen como la autoridad local. Por eso le preguntaba. Y ellos advierten que ellos están ahí también para resolver los problemas. Si alguna persona, por ejemplo, tiene un conflicto con un vecino, o si una señora es víctima, por ejemplo, de violencia doméstica, recurre a ellos. Y ellos castigan a la persona dependiendo de quién la denuncie. Los castigos van desde una paliza hasta torturas y pueden llegar incluso al asesinato de esta persona. Mira, el año pasado Sí. asesinaron estos grupos a lo menos 16 personas. ¿Y por qué sabemos que 16 personas? Porque de una manera civiles. civiles, de una manera tan descarada, les colocan un cartel que dice, a este lo asesinamos por ladrón, a este lo asesinamos por violador, a este lo asesinamos por colaborar con la fuerza pública. ¿A qué es lo otro? Que el que hable con un militar o un policía Está expuesto a todo tipo de riesgos. es un objetivo militar. Pasa inmediatamente a ser un sospechoso y la sanción draconiana máxima, obviamente, es la muerte.